Así que, mis amados hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7. Antes les recuerdo que cuando terminamos o finalizamos el capítulo 1, Pablo allí, en los últimos versículos del capítulo 1, está recordando a los colosenses cuál era su ministerio. De cierta manera él lo hacía para que pudieran comparar un ministerio correcto, un verdadero ministerio, un ministerio con motivaciones adecuadas, con fines y propósitos adecuados, con aquellos falsos ministerios, entre comillas, falsas filosofías, falsos maestros que estaban tratando de llegar a la iglesia de Colosas y amenazándola con estas falsas enseñanzas. Pablo había sido llamado por Cristo, es lo primero que vemos. Estoy resumiendo lo de la última parte del versículo, de los últimos versículos del capítulo 1. Y allí él nos hablaba de que él había sido llamado por Cristo. No existe nadie que verdaderamente sea un ministro de Cristo que no haya sido llamado por él. ¿Y para qué había sido llamado Pablo? Para que mediante su esfuerzo y sufrimiento enseñara y predicara correctamente la palabra de Dios. El ministerio, el llamado, el servicio que tienen aquellos que tienen un ministerio, de los que habla Efesios capítulo 4, y también de todos los cristianos que al fin y al cabo hemos sido llamados a servir a Dios todos, incluye esfuerzo, ¿sí? Servir a Dios no es fácil, y requiere sufrimiento, ¿sí? Eso lo vivió Pablo, eso lo han vivido todos los que han servido verdaderamente al Señor, y eso de cierta manera tenemos que probar todos los creyentes en nuestro servicio a Dios. Y ese esfuerzo y sufrimiento estaba enfocado ¿en qué? En que Pablo enseñara y predicara correctamente la palabra de Dios. ¿Cuál era el fin de esa enseñanza correcta de las Escrituras? El fin era presentar a cada creyente maduro en Cristo. Hay tres cosas. ¿Cómo es el ministerio? Es esforzado y es sufrido, ¿sí? Número 2, vimos que el llamado al ministerio es a predicar correctamente y profundamente la palabra de Dios, ¿sí? Hoy se inventa gente cosas de que dicen, le sirvo a Dios, no sé, haciendo cosas raras. No, el llamado básico es a predicar la palabra de Dios. Y el propósito del ministerio es presentar a cada creyente maduro en Cristo. Amén. Si en algún momento llegan a tener calor, ahí pueden poner los ventiladores, ¿listo? Porque ya está como saliendo el sol. Listo, y a veces aquí la teja se calienta un poquito. Entonces no se vaya a distraer, simplemente prenden los ventiladores cuando quieran, ¿ok? Bien, hermanos, la enseñanza de hoy se titula Amor por la Iglesia. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, del versículo 1 al 7. Ya después de haber recordado un poquito lo que nos dijo al final del capítulo 1. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Quiero que repitamos todos el corazón de este pasaje, que creo que es el versículo 6. Todos repítanlo por favor ahora. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Una vez más, repitámoslo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hermanos, Pablo, como un buen ministro de Cristo, ama a la iglesia, ¿sí? Y la ama de tal manera que en el versículo 1 nos dice que incluso ama a aquellos que no ha conocido personalmente. Sabemos que aunque Pablo posiblemente pasó por esta ciudad de Colosas, nunca estuvo, por lo menos hasta el momento en que estaba aquí preso hablando, porque él escribía desde la prisión en Roma, la epístola de los Colosenses, nunca había estado con la iglesia reunida o con la iglesia en pleno.
Epafras, que era uno de los líderes de la iglesia de Colosas, había viajado hasta Roma y le comentaba todo lo que sucedía en la iglesia de Colosas, le consultaba, porque Pablo era aquel que les había llevado el evangelio a ellos, al líder Epafras, y Epafras había comenzado esta iglesia en la ciudad de Colosas. Y dentro de la región incluso menciona una iglesia o una ciudad que se llama Laodicea. Pablo no conocía estas iglesias y sin embargo él tenía un amor genuino por todos los hermanos que estaban allí. Nadie puede servir a la iglesia del Señor si no la ama. Y vemos que muchas personas dicen servir a la iglesia o pertenecer a la iglesia, pero pareciera que no la amaran, ¿no? Mucha gente ama las reuniones de la iglesia y ama los eventos de la iglesia. Ama lo que puedes traer de la iglesia para sí mismo. Pero la realidad es que eso no es amar a la iglesia. Amar a la iglesia es amar a los hermanos, es amar a las personas que pertenecen a la congregación donde Dios nos colocó. Obviamente hay que amar a toda la iglesia universal. Donde quiera que se encuentre un verdadero cristiano, allí hay una persona que nosotros amamos, porque es nuestro hermano en Cristo. Pero puntualmente practicamos el amor con aquellos que están en nuestra congregación, porque son las personas más cercanas. Digamos, los grupos que comenzamos ayer, aparte de tener el propósito de enseñar algo de interpretación bíblica, uno de los propósitos es que podamos estar un poquito más cercanos todos, y vamos a tratar que en la medida en que vayamos desarrollando estos ciclos, vayamos cambiando los grupos y podamos variar los grupos para que todos nos podamos llegar a conocer y poder compartir un poquito más con los hermanos de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, hace 8 días describí algunas de las cosas que la Biblia dice acerca de la iglesia. Es la amada de Cristo, es la que está conformada por todos los santos, son los herederos de Dios, es la sal que le da sabor a este mundo insípido. Eso es la iglesia. Pero la iglesia, escúcheme esto, es la familia espiritual a la cual Dios une a todos los que son salvados. No puede haber una persona que vaya al cielo y no pertenezca a la iglesia. Pero cuando hablo de pertenecer a la iglesia, no me estoy refiriendo simplemente a que usted asista a unos cultos, o se considere a sí mismo, así vaya cada mes a una congregación, parte de la iglesia, porque usted creyó, entonces me imagino que de alguna manera yo soy parte de la iglesia, aunque no me sienta en parte de ella, aunque yo no colabore de ninguna manera con la iglesia, aunque yo no esté involucrada con ella. No, hermanos, no se engañen. Los verdaderos cristianos están ligados de corazón a la iglesia de Cristo, es decir, a aquellos que son parte del cuerpo del Señor. Es imposible que una persona experimente una genuina conversión y no anhele ubicarse en una congregación donde hayan otros cristianos bajo la supervisión de unos pastores y allí empiece a vivir y a practicar la vida cristiana. Y de eso estamos hablando hoy, porque creo que el centro y el tema de lo que Pablo habla en este capítulo 2, versículo 1 al 7, es el amor que tanto él siente por la iglesia, como creo que todos los creyentes tenemos que tener por la congregación. Y esto lo hace, él va a hablar en el capítulo 1, en el versículo 1 al 3, lo vamos a ver ahorita nuevamente, aunque ya lo vimos la semana pasada. Él les advierte de que deben estar unidos en amor. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros. Y los falsos maestros y las falsas enseñanzas no unen, sino dividen la iglesia. Lo que hacían estos falsos maestros en la iglesia de Colosas era promover la división, ya que querían estratificar espiritualmente la iglesia. ¿Sí saben qué es estratificar? No uso esa palabra porque la conocemos aquí en Colombia, ¿no? Todos aquí, la mayoría somos estrato de 3, ¿no es cierto? 3 tirando a 2. Algunos, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé. Eso no sé quién se lo inventó, pero bueno, basado como en sus recursos económicos, ¿no? Esas personas querían estratificar espiritualmente la iglesia. Y note que las falsas iglesias estratifican a la iglesia. Algo que me parece maravilloso cuando usted estudia el modelo de iglesia bíblico es que en la iglesia del Señor no hay jerarquías. No es que el pastor sea superior a los hermanos miembros de la congregación. Lo que pasa es que el pastor tiene un llamado diferente a ellos. Y es un llamado a pastorearlos, a cuidarlos y a enseñarlos. Pero el pastor no es superior a ningún hermano de la iglesia, ni él tiene nada especial aparte de ellos. La gracia con la cual Dios me salvó a mí, lo salvó a usted. Es la misma, y la gracia con la cual Dios salvó a Pablo, es la misma gracia con la que me ha salvado a mí. Aunque yo no he hecho todo lo que Pablo hizo. Entonces, hermanos, la iglesia no está para dividirla. ¿Cómo dividían esos falsos maestros la iglesia? Enseñándoles algo que todavía hoy se enseña.
Y es que ellos tenían una revelación especial de Dios que le poseían ellos y por eso eran especiales. Y que, ojo, a los que ellos quisieran transmitirla, también esas personas tendrían ese conocimiento especial que los haría ser personas más espirituales, en un nivel mejor de espiritualidad y más cercanos a Dios. Y Pablo en esta epístola le está diciendo: eso es falso, de toda falsedad. No se dividan, únanse. No piensen que hay alguien superior en la iglesia. No piensen que hay mejores en la iglesia. No piensen que hay gente que tiene cosas que Dios no ha dado a otros. Sí, es cierto, hay dones, pero los dones Dios los repartió a toda la congregación. Y no hay un don mayor que otro. Amén. Entonces no existe esa superioridad. Estos hombres, al predicar este tipo de estratificación espiritual, lo que estaban alejando eran las personas de la gracia de Dios. Porque cuando tú empiezas a creer que tienes algo especial, tú empiezas a dejar de depender de Dios. Y empiezas a confiar más en lo que supuestamente Dios te dio. Y esta gente creía que tenía algo especial de Dios. Pablo les dice: de ninguna manera. Todos ustedes son la iglesia del Señor. Eso se los va a decir a lo largo de la epístola de Colosenses. Nos lo repite mucho en el Nuevo Testamento. Y puntualmente aquí les dice: hermanos, que sus lazos de amor sean fuertemente estrechos. Y les recuerdo que hay 3 muestras de amor. Lo digo de esa manera. O más bien, el amor de Pablo por la iglesia se manifiesta en este pasaje de 3 formas. ¿Cuáles son esas 3 formas? Número 1, el amor verdadero de Pablo, que también es una característica de cualquier verdadero amor. Número 1, el verdadero amor, y el amor de Pablo por los colosenses hacía que él se preocupara por ellos. Pablo se preocupa por la iglesia, eso lo vamos a ver en el versículo 1 al 3. También el verdadero amor de Pablo advierte a la iglesia, la alerta. No solamente se preocupa, sino que está interesado en advertirles, en alertarlos de cosas que puedan allí afectarlos a ellos. Y eso lo vamos a leer en el versículo 4. Y también vemos cómo Pablo se alegra en la iglesia, porque quien ama se llena de alegría por la persona amada. Y eso Pablo hace con la iglesia, y eso debemos hacer todos los creyentes. En el versículo 5 al 7 veremos cómo Pablo se alegra por la iglesia. Y recordando un poco lo que vimos la semana anterior, el primer punto nos habla de la preocupación de Pablo. ¿Cuál es la preocupación de Pablo? La preocupación de Pablo era que ellos se mantuvieran unidos en contra de la falsedad, para que de esa manera pudieran conocer y crecer en la verdad. Eso nos lo va a decir en el versículo 1 al 3, y ahorita lo vamos a leer. Pablo está preocupado por una cosa: hermanos, anden unidos, porque unidos, solo unidos, juntos, es que ustedes van a poder crecer en esos misterios que Dios nos ha revelado como iglesia. Usted necesita de la enseñanza de otro hermano, necesita de la supervisión de otro hermano, necesita de los dones que hay en los otros hermanos para que usted pueda crecer en ese conocimiento y andar en la verdad. Hermanos, no hay llaneros solitarios en esto. A mí me preocupa tanto las personas que toman esto como simplemente venir un domingo e irse rápidamente. No porque me angustie tenerlos aquí anclados, sino porque yo estoy pensando que esas personas realmente no están viviendo la vida cristiana ni han entendido el evangelio, o tal vez su corazón no hay amor verdaderamente por la iglesia. Nosotros estamos aquí con un propósito, y no es simplemente ser una masa que se une para hacer engrandecer un nombre o un letrero. No, hermanos, de ninguna manera. Estamos aquí para que entre todos juntos nos ayudemos, nos pulamos para ser santos. ¿Sí me hago entender? ¿Están conmigo? Hágame el favor, mire el que está solo, diga al hermano, ¿entendió? Para que se despierten algunos que los veo como medio adormecidos, hermanos. Entonces veamos el versículo 1. ¿Qué dice Pablo allí? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Miren que el interés de Pablo era genuino, ¿no? ¿Cuántas personas a veces dicen: no, hermano, yo te amo, pero ni siquiera les importa qué está pasando en su vida, ¿no es cierto? No le importa si usted está caminando bien con Dios, no le importa si sus necesidades están siendo suplidas. A esas personas no les interesa. Ellos viven en su mundo, y aún muchos de ellos pretenden ser buenos cristianos, supuestamente. Pero no, Pablo tenía un interés genuino en los colosenses. Él estaba interesado en que ellos no fueran extraviados de la confianza que tenían en Cristo. Esa es la mayor preocupación. Hermanos, es bueno preocuparnos por las necesidades de los hermanos. Juan dice que si vemos a nuestro hermano pasar necesidad y nosotros no lo ayudamos, pues ¿cómo podríamos decir que el amor de Dios mora en nosotros? Pero nuestra más grande preocupación tiene que ser espiritual. ¿Cuánta gente yo he conocido en mi vida cristiana que hasta han prosperado?
¿Cuántos jovencitos tuve en el grupo de jóvenes en el pasado que mientras fueron unos jóvenes vaciados, estudiantes de bachillerato y universidad, allí los tenía uno todos los sábados y los domingos? Cuando salieron de la universidad y se ganaban 3 centavos más, se olvidaron de Dios porque se les abrió el mundo. Son unos pobres miserables, porque ellos realmente nunca entendieron cuál es la verdadera riqueza de un cristiano. A veces pensamos que alguien está bien, ¿no? Nos preguntan, ¿cómo está tal persona? No, bien, bien. ¿Por qué no? Tiene trabajo, tiene salud, pero ¿tiene a Cristo? Es la gran pregunta, porque si no está mal. No importa si está nadando en plata. ¿Sí me hago entender? Y Pablo está preocupado porque ellos no se extravíen de la confianza en Cristo, que es el tema de Colosenses. Y él habla de una lucha que se podría traducir de cierta manera como agonía. O sea que era algo real, no era una cosa superficial. Pablo estaba interesado por ellos, los amaba. Algunos comentaristas dicen que la idea de agonía aquí, de luchar, puede incluir el aspecto de que Pablo oraba intensamente por los colosenses. Yo creo que cuando nosotros estamos interesados en alguien, oramos por él, ¿o no? Porque es que a veces nosotros vemos que nuestros esfuerzos por las personas son limitados, ¿sí o no? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer mucho? Orar por las personas. Oramos por los que amamos. Y usted debe hacerlo. Pablo lo hacía. Eso demostraba el interés que él tenía. Veamos el versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La preocupación de Pablo es que se mantengan unidos para que puedan afrontar todos los ataques del engaño, pero sobre todo ser fortalecidos en el Señor. La primera parte dice para que sean consolados sus corazones. La palabra allí mejor traducida sería para que sus corazones sean fortalecidos. ¿Y cómo van a ser fortalecidos los corazones de los colosenses y los corazones de los cristianos? No haciendo más espectáculos espirituales o cantando 10 horas. Ni siquiera leyendo 50 veces la Biblia, aunque a la Biblia hay que estudiar. Bueno, la Biblia recuerda que hay que estudiarla, no leerla simplemente, ¿no? Hay que estudiarla. No, iban a ser fortalecidos en este caso puntual y en general para la iglesia, también es el mensaje para nosotros, si estando como dice en la segunda parte. Dice allí, unidos en amor, ¿sí? Parece una frase muy sencilla, pero la carga o el peso de ese pasaje está allí, que ellos estén unidos en amor. ¿Cómo va a ser usted fortalecido en la fe, en el conocimiento de Dios, su corazón, cuando usted está unido en amor a la iglesia del Señor? Hermano, yo le pregunto, ¿será que usted no ha recibido bendición al ser parte de una congregación que se preocupa por usted y que le enseña correctamente la Escritura? ¿Sí o no? Bueno, 3 por lo menos, ¿sí? Con eso vamos para el cielo. Los demás no les garantizo nada. ¿Amén o no? Amén. Mire, yo soy el pastor y estoy tan feliz. Mire, hoy no tengo tal vez privilegios o beneficios que tenía antes. La presión es más dura cuando uno está trabajando o comenzando una iglesia. Pero hermano, yo he sido tan edificado por la vida de tantos hermanos. He sido edificado hasta por los que han salido chonetos. Porque me han enseñado acerca, ¿sí saben qué es choneto? No, eso es un griego, ¿no? O sea, los que salen torcidos, ¿sí me entienden? Ustedes me entienden. También está, en la Biblia hay chonetos, ¿no? Gente que se torció. Porque hasta ellos me enseñan acerca de qué es ser cristiano y qué no serlo. Hermanos, en la unidad es que usted crece, en que usted se meta en la salsa. Porque hay gente que quiere estar en la iglesia y salir ileso. No, yo mejor no me meto con nadie porque no quiero tener problemas con los hermanos de la iglesia. ¿Sabes qué? Vas a ser un inmaduro toda la vida. Y eso si eres cristiano. No, métase. Y si hay algún inconveniente con algún hermano, ¿sabe cuál es la clave? Perdónelo. No se preocupe. Vamos a tener dificultades porque somos seres humanos todavía revestidos de carne. Pero la próxima vez que usted tenga un altercado con alguien, ya va a ver lo que es el carácter de Cristo en su vida. Cómo usted se va a comportar con mucho más amor y no le va a dar tanta importancia a lo que le da importancia a usted. ¿Sí me hago entender, hermanos? Todo esto está incluido acá. Recuerde que el amor cristiano no es simpatía, ¿no? O afinidad externa. Hay gente en las iglesias que dice, yo como amo a mis hermanos, pero ama a los hermanos que le caen bien. Aunque en la iglesia todos nos deberíamos caer bien, y es pecado decir que uno incluso le puede caer a alguien mal o gordo, como dicen por ahí, ¿no?
No me miren, por favor. Hermanos, no es correcto. El amor cristiano no es simpatía o afinidad externa, no es un emocionalismo pasajero. Yo me acuerdo en el pasado teníamos ministraciones y todos terminábamos llorando y abrazándonos, hermano, ¿cómo te quiero? Y a los 2 días estaban chismeando los unos de los otros. ¿Es eso amor? No, allí no hay amor. No es un emocionalismo, es una unión espiritual. Hermanos, usted está condenado gloriosamente y gozosamente a estar unido con lo que son iglesia eternamente. ¿Sí se dan cuenta de eso? Hermanos, si usted es cristiano me va a tener que ver toda la eternidad. ¿Se ha dado cuenta de eso? Así que empiece a amarme desde ahora, por favor. Pero también ame a los demás. Estamos irremediable y gozosamente y gloriosamente condenados a estar juntos eternamente. Así que lo que el Señor quiere es que ahorita entrenemos la eternidad y aprendamos aquí a desenvolvernos en amor, con perdón, soportándonos, aguantándonos, ayudándonos, corrigiéndonos, pasando penas a veces con los hermanos, porque allí se está formando el carácter de Cristo en nosotros. De eso se trata esto. Muchas cosas amenazan nuestra sana relación con nuestros hermanos, pero la raíz de todas esas amenazas es el orgullo. Eso de que usted dice yo primero. Hay gente que se ofende tanto porque le dicen cualquier cosa. Le dicen que es feo y se ofende. Pero a mí, ¿cómo se le ocurre? Si el Señor me embelleció. No, hermano. Cuando usted dice, bueno, sí, soy feo, ¿y qué? Pero amo a Cristo. E igual le tengo que caer bien, hermano, porque si no me quiere porque sea bonito. Es un ejemplo tonto. Tonto. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que en la iglesia estamos para amarnos. Por eso no creo en esas mega iglesias gigantescas, vamos a conquistar multitudes. Y no estoy en contra de que millones lleguen a los pies de Cristo, pero creo en iglesias pastoreables, donde la gente se conozca, porque en esos lugares esto no se puede vivir. Incluso si una iglesia llega a ser muy grande, tendría que tener una gran organización pastoral, muchos pastores, y tener un gran orden y una gran gracia para que pudiera cumplir esto, porque si una iglesia no cumple esto de estar juntos en amor, no es una iglesia de Cristo, es un centro de eventos, y a esos lugares no edifican. ¿Amén o no amén? Así es. Hermanos, esta realidad espiritual del amor debe ser practicada con esfuerzo por todos los miembros de una iglesia. Eso quiere decir que debemos vencer el yo egoísta. Cuando la gente llega a la iglesia, ve la amabilidad y el amor que hay entre los hermanos. Pero si uno se acerca un poquito más, uno ve que también todos tenemos defectos. Y algunos se asustan. Y algunos son tan tontos, tan insulsos. No sé qué más decir, pero son todo lo que usted quiera. Que le dicen a uno, eso dicen allá que hay amor. Pero yo me di cuenta de esto. Bueno, si se dio cuenta de eso, vaya y dígaselo a ese hermano. Corríjalo en amor. Porque el que le falta amor es usted. Que alcahueteo hace la vista gorda porque prefiere hipócritamente, como en el mundo, estar bien con una persona antes que decirle la verdad. Usted no la ama, ni el amor de Cristo está en su vida. El problema es suyo, no de él. Hermanos, esto cuesta, la unidad cuesta, pero hay que practicarla. Nosotros somos parte de esta congregación. Nadie está obligado a estar acá, pero los que están acá están obligados por el amor a permanecer en su congregación. Lo que pega a la iglesia no son las estrategias, ni los grupos en casas, ni las células. Lo que pega a la iglesia es el amor de Cristo. Porque cada domingo usted se mueve a venir acá. Yo espero que sea porque usted ama la iglesia del Señor, porque ama su congregación, porque ama a sus pastores, porque ama la obra que Dios está haciendo en el lugar donde Dios lo ha puesto. Eso tiene que ser una realidad en su vida. Hermanos, dice allí en la parte más adelante, en el versículo 3, dice en el 2, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea que solo unidos podrían llegar a conocer, convencerse y vivir las riquezas del conocimiento de Dios en Cristo, en las Escrituras. Una iglesia donde todos buscan la gloria de Cristo, inevitablemente habrá unidad. En una iglesia donde todos buscan la gloria de Cristo, inevitablemente que habrá unidad. Pero donde todos están buscando
lo propio, pues no puede haber unidad. Yo pertenecí mucho tiempo a grupos de alabanza y me parece una maravillosa bendición cuando hay un grupo de alabanza maduro en una iglesia. Eso no es fácil. Pero me acuerdo que había un gran problema y es que yo creo que los grupos, bueno, en general, no sé, por lo menos los que yo vi muchos, es que realmente aunque tocan juntos están completamente divididos. ¿Sabe cuál es el problema? Que todos quieren usar a los otros músicos para ellos llegar a ser la figura preponderante. Ellos son los que quieren cantar y poner la cara y que todo el mundo diga, oh gran siervo del Señor, úngenos con tu sabiduría. Eso es una locura y es una tontería. Tomo el ejemplo de los grupos de alabanza, pero podemos tomar el ejemplo de las iglesias. Si en la iglesia tú estás buscando beneficiarte de los hermanos de alguna manera, pero tú no estás buscando la gloria de Cristo, contigo nunca podrá haber unidad, porque tú estás en otra frecuencia, tú estás en otra emisora, tú no estás en la misma onda que los demás, porque todos aquí, los verdaderos cristianos, estamos buscando la gloria del Señor. Por eso tenemos que estar unidos, porque esa gloria no la podemos buscar individualmente. Tenemos que buscarla unida. Pero pasemos al segundo punto. Esto fue más un repaso de lo que vimos hace 8 días. Y veamos que Pablo, amando la iglesia, le advertía, le hacía una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia de Pablo? No se dejen engañar con palabras persuasivas de estos falsos maestros. Versículo 4, por favor leámoslo. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo ya ha dicho, estoy preocupado por ustedes, hermanos, con un corazón amoroso y santo, y quiero que estén en unidad para que unidos puedan resistir el engaño y para que unidos puedan crecer en el conocimiento de la verdad. Solo unidos lo podrán hacer. Por lo tanto, amados hermanos, les advierto, no se dejen engañar de esos falsos maestros que vienen con falsas enseñanzas y que quieren dividirlos. Y recuerden que esos falsos maestros tienen palabras persuasivas. Eso lo leemos en el versículo 4. Ahí Pablo les está advirtiendo dos cosas a los colosenses, y escúcheme, dos cosas Pablo nos está advirtiendo a nosotros, a usted, hermano, que está aquí sentado escuchando. Dos cosas. La primera es que es falso lo que estos hombres quieren enseñarles. O sea, hay un engaño allí claro. Y número dos, el error que les quieren enseñar es atractivo, porque usa palabras persuasivas. Hay que entender algo. No toda falsa enseñanza es obvia, desagradable o excéntrica. ¿Cuántas personas, hermanos, a esta misma hora dicen estar adorando a Dios y escuchando disques porque se atreven los sinvergüenzas a decir que es la palabra de Dios lo que enseñan? Y la gente que está allá no entiende ni discierne porque ellos no conocen las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que entender que el engaño viene en un buen empaque. Hay engaños que son obvios. Hay engaños que son desagradables y otros son muy excéntricos, lo suficiente como para que yo diga, esto no puede ser serio. ¿Sí? Cuando usted ve creciendo en gracia o desgracia a este señor que ya se murió y que sabemos dónde está, este señor a veces se paraba a predicar o le cantaban era él, ¿no? Una de las cosas, las alabanzas no eran dirigidas a Cristo, sino como él decía que él era Cristo en la tierra, Dios encarnado, o alguna cosa rara así. Estaba loco ese señor. Entonces le cantaban a él. Si usted llega a una iglesia donde le cantan al pastor, pues usted tiene que ser demasiado, no sé qué palabra usar, demasiado tiene que ser usted, ¿sí? Como para no entender que hay algo mal ahí, ¿sí o no? Cuando usted ve un tipo de esos parado con unas muchachas atrás en ropa cortica, todas sensuales, usted dice, oiga, ahí hay algo como raro. Pero es que no todo el engaño es así. El engaño viene en buen empaque. Requiere discernimiento de la gente creyente para poder entender que el engaño está ahí presente. Y estos hombres estaban queriendo engañar a los colosenses con filosofías atractivas. Porque nos fascinan cosas como el ascetismo, darle un duro trato al cuerpo para creer que de cierta manera que merecemos crecer y merecemos cierto tipo de nivel espiritual. Porque nos fascina que nos enseñen misterios ocultos que no todo el mundo tiene, pero que a Dios le plació revelármelo solo a mí y a los que yo le quiera decir.
porque nos sentimos superiores. Eso es atractivo y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Así que Pablo les dice, ojo, eso es falso. Estos falsos maestros, muchos de ellos se camuflaban como verdaderos cristianos o ministros de Dios. Y hermanos, aquí Pablo les advierte, ¿no? Recordándoles que cuando habla de palabras persuasivas, lo que hay que entender es que los falsos maestros tienen una habilidad especial para engañar, especialmente cuando ellos mismos creen sus mentiras. Hay una habilidad en estos falsos maestros, en estos falsos ministros, en estos falsos pastores, en estos falsos filósofos, para engañar, porque es que sus palabras son muy bien administradas, hechas, dichas, ¿sí? Y existe esa posibilidad. Ellos tienen una habilidad especial para engañar. Recordando que especialmente cuando ellos creen que lo que están enseñando es verdad, muchos de los que enseñan mentiras creen sus mentiras. Y eso los hace más peligrosos. Porque aunque ellos creen que no son deshonestos, lo son. Entonces es una mentira muy poderosa que engaña y que puede engañar a los creyentes. Hoy en día a la gente le importa más cómo les dicen las cosas que el contenido de lo que le están diciendo. ¿Sí? Les agrada ser engañadas. La manera en que los filósofos de la época de Pablo tramaban a las personas, discúlpeme que use esa palabra, ¿no? Pero yo creo que me entienden. Tramar. Tramaban a la persona. La manera en que los tramaban en esa época era con retórica. Y los griegos les fascinaba ese tipo de personas que se paraban y usaban palabras rebuscadas y palabras muy floridas. Y eran grandes oradores y la gente quedaba extasiado, y a los griegos les gustaba ir a plazas públicas donde se paraban estos oradores y les hablaban de muchas tonterías, pero les hablaban bonito y a ellos les gustaba. Hoy no hay ese tipo, o no es tan importante ese tipo de personas, o el engaño no viene en ese empaque, pero viene de otro tipo de atracción. Y es todo el espectáculo, las luces, los mensajes positivos y motivacionalistas que muchas personas hoy pretenden hacer pasar por el Evangelio. A la gente le fascina que haya un hombre respaldado por un gran grupo musical, con una gran multitud al frente, porque la gente hoy evalúa si algo es verdadero o falso por la cantidad de tontos que lo sigan. Una vez un muchacho que pertenecía a una iglesia de estas grandes me decía, no, es que si una iglesia no crece en multitudes, entonces no es una iglesia verdadera. Porque la iglesia a la que él iba era una iglesia muy grande. Ahora, esto es una iglesia que, santo Dios, es una secta. Es una mentira completa esa iglesia, a donde él iba. Y yo le dije, ¿sabes qué? Entonces prepárate para ir de rodillas al Vaticano y pedirle perdón al Papa. Porque ninguna iglesia evangélica tiene la cantidad de personas pertenecientes como la iglesia católica. Son 1.000 millones de personas en el mundo y todos ellos están engañados. Porque el hecho de que sean muchas personas las que están vinculadas a ellos no significa que ellos prediquen la verdad. Hermanos, ese es el tipo de engaño de hoy en día. William MacDonald en su comentario decía lo siguiente: si alguien predica la verdad de Dios, no necesita depender de cosas como la elocuencia o inteligentes argumentos. La verdad es su propio y mejor argumento, y como un león se defenderá a sí misma. Yo creo que es muy bueno cuando una persona que predica la verdad aprende a comunicar el mensaje. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno cuando una persona tiene la habilidad, una buena retórica para expresar el mensaje correcto de las Escrituras, pero no creo que sea indispensable que así sea. Porque yo personalmente he escuchado a personas, a siervos de Dios, que hablan de una manera pausada, que hablan de una manera que a veces hasta las personas del mundo les podría parecer lenta, pero que lo que han dicho es contundente porque es la verdad de las Escrituras, y a mí me ha llenado de gozo lo que esos hermanos han dicho, y he sido alimentado y edificado. Qué bueno si alguien, y tenemos en la iglesia cristiana verdadera, en la iglesia bíblica, tenemos grandes exponentes de la palabra, gente que tiene no solo conocimiento de la verdad, sino buena retórica. Qué bueno por ello, pero no es lo importante. Mucha gente se vuelve acatadora de predicaciones. No, a mí no me gustó. ¿Pero por qué no te gustó?
¿Por el contenido o por la forma en que te lo dijeron? Porque tal vez lo que tú estés esperando de cierta manera es que te muevan un poquito la emoción para que tú te sientas interesado por lo que está hablando. Miren lo que estamos haciendo los sábados, y sigo haciendo cuñas. Es tan importante aprender a interpretar la Biblia porque es la manera en que tú vas a poder discernir si lo que te enseña es cierto o no. Hay personas que están allí todo el tiempo, en una iglesia, y nunca aprenden realmente a usar la Biblia ni a interpretarla. Y es algo muy importante que lo hagamos porque esto nos va a ayudar con lo que Pablo está diciendo acá. Hermanos, recuerde que nosotros no estamos vendiendo nada, sino que estamos proclamando la verdad. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, yo no soy tan hábil para hablar. Pero es que tú no requieres habilidad para hablar, simplemente di la verdad. No importa si eres tartamudo como Moisés, ¿no? Di la verdad y Dios hará. ¿O es que acaso Dios, mire, hasta para proclamar la verdad, discúlpeme, pero lo digo con amor, ¿no? Y el primer burro soy yo. Pero Dios usó hasta un burro. Cuando ese profeta iba allá rumbo a Balaam, iba rumbo a maldecir al pueblo de Dios. Dios puede usar a cualquiera siempre y cuando esa persona tenga conocimiento acertado de la verdad. Hermanos, los predicadores no estamos compitiendo con el entretenimiento moderno. Una de las cosas que se dicen hoy en día es que no podemos seguir predicando el evangelio así sencillo porque estamos en una época de los medios y de que todo entra por los ojos. Yo escuché conferencias de pastores donde nos enseñaban eso. Nos decían, imagínense, Hollywood gasta $150 millones en una película y nosotros apenas un predicador gordito ya hablando en un ranchito, ¿sí? Y uno decía, oiga, sí, qué tontería. Hollywood se seguirá gastando lo que quiera para transmitir sus mensajes insulsos, pero no tienen una gota de poder de Dios, como si la tiene un predicador que esté hablando la verdad del Señor. Pero es que a mí no me llena. Pues no te llena, revisa tu corazón y arrepiéntete, porque si es la verdad tiene que llenarte. Hermanos, entonces hemos visto que en el primer punto Pablo se preocupa por la iglesia y es una preocupación sincera. Si tú amas a alguien, te preocupas por esa persona. No puedes decir que amas a los hermanos y eres indiferente a ellos. Pasan semanas y no los ves o no vienes a la iglesia y no te importa. No puedes decir eso, tú no amas. Pero quien ama se preocupa por los hermanos. Quien ama les advierte, porque si tú ves un peligro, digamos, miremos el caso de tus hijos, ¿no? Si tus hijos que tú amas están frente a un peligro o un vicio o alguna cosa mala para sus vidas, tú no te puedes quedar callado. ¿Tú qué haces? Les adviertes. Y es lo que Pablo está haciendo con los colosenses. Y número 3, veamos que Pablo se alegra en los colosenses. ¿Y por qué se alegra Pablo en los creyentes de Colosas? Porque ellos han resistido esta filosofía. A pesar de que hay unas advertencias muy serias acá, hay que entender que la iglesia de Colosas no era en esencia una iglesia problemática. Era una iglesia que estaba siendo amenazada, pero no era una iglesia que estuviera ya en el error. Por eso lo que Pablo está haciendo es advertirles, pero llega al versículo 5 y lo que él manifiesta es que está alegre. ¿Por qué? Porque aunque las amenazas están allí, los falsos maestros están allí, ellos han resistido estas filosofías. Hermano, es una gran alegría para una persona que le sirve a Dios o para cualquier creyente que ha ayudado en la edificación de otro, en el discipulado de otro, el ver el crecimiento y la madurez en esa persona. Realmente es lo que lo alegra a uno como creyente. Uno se alegra mucho cuando un hermano consigue algo en esta vida, digamos, si consigue una casa o un carro. Uno se alegra. Pero hermano, eso son alegrías tontas y pasajeras. La verdadera esta alegría está en que cualquier hermano, por más necesidades que tenga, vea una madurez en su vida. Y yo noto y veo que hay hermanos que pasan incluso por necesidades. Esas necesidades han sido usadas por Dios para que ellos crezcan y maduren en el Evangelio. El versículo 5, leámoslo rápidamente, dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Allí Pablo usa términos militares. Resalta el hecho de que ellos se han mantenido en orden y firmeza en la fe en Cristo, o sea que ellos han sido fieles. La palabra aquí orden es una palabra griega que es taxis, que significa una fila ordenada de soldados listos para la guerra, y la palabra firmeza es estereoma,
que quiere decir la solidez de una formación de soldados. ¿Qué se ilustra eso? El hecho de que los colosenses no estaban allí como divagando, sino que estaban firmes en la fe. Pablo tiene que advertirles porque él sabe el peligro de las amenazas y que si ellos se descuiden y tal vez él no les advierte, ellos puedan abrir las puertas de su corazón a estos engaños. Pero ellos no estaban cayendo en esto, ellos estaban firmes. Allí Pablo dice que estaba ausente en cuerpo, pero ¿estaba qué? Presente en espíritu. Hay que aclarar algo porque a veces algunas interpretaciones místicas de este pasaje sugieren que como que Pablo hizo un viaje astral y aunque estaba en Roma, él viajó en el espíritu hasta Colosas. No, es una tontería. Lo que Pablo simplemente está diciendo allí es que él está al tanto de lo que pasa en Colosas y está de corazón con ellos. Está interesado en ellos. Vemos nuevamente el amor de Pablo allí. Así que los colosenses están firmes. Y así debe estar firme la iglesia del Señor. Versículos 6 y 7 dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pablo con alegría los exhorta. Primero que todo él manifiesta: estoy contento, estoy feliz. Versículo 5: estoy gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Jesucristo. Ahora dice, dentro de esa alegría, y los exhorta. Y aquí hay un pasaje que es el corazón de esta carta, posiblemente de todo Colosenses y de este capítulo, y es el versículo 6, donde les dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Él les está diciendo, sigan firmes en lo que les enseñaron. Cuando Pablo habla de cristología en esta epístola de los Colosenses, nos habló de que Él es el reconciliador, lo vimos ya en el capítulo 1, nos habló de que Cristo es el creador y el sustentador de todas las cosas. Él lo que está haciendo es recordarles, no les está diciendo nada nuevo, algo que ellos sabían. Y algo que nos puede pasar a nosotros como cristianos es que al pasar el tiempo y ver que muchas cosas en nuestra vida no cambian, aunque seguimos luchando, seamos tentados a buscar cosas nuevas, aparte de la palabra y de la verdad del Evangelio, para querer cambiar nuestras vidas. Hoy hay cristianos que dicen que practican yoga. ¿No ha escuchado eso? Mejor no lo escuche. Que para que te necesitan paz con el universo. Hasta un predicador muy reconocido, no es un predicador bíblico, pero pues tenía cierta reputación, más o menos yo algo lo respetaba. Pero salió con que practica yoga. Y nosotros, ¿para qué necesitamos practicar esas cosas orientales, filosofías raras, que tienen un trasfondo espiritual muy fuerte? Nosotros, para tener paz, tenemos que orar y confiar en el Señor y saber que Cristo es el creador y el sustentador de todas las cosas y que nada se le sale de sus manos. Eso es lo que usted necesita, no necesita hacer la flor de loto. Eso es lo que le están diciendo. Algunos dicen, sí, claro, es que yo entiendo que en tu iglesia te enseñan la palabra, pero entonces tú ves que hay luchas y en vez de esperar y tener paciencia y seguir perseverando en la verdad, porque Dios está haciendo la obra en ti, porque tú eres su hijo y Él está comprometido a eso, entonces alguien viene y te dice, lo que te falta es el poder y la unción. Vamos a tal lugar que es que allá hay un profeta que te pone la mano y eso es bendito, para que usted deje ese pecado. Y tú empiezas a creer esa basura y te apartas de lo que te enseñaron inicialmente, que la confianza solo puede estar puesta en ¿quién? En Jesucristo. Que nada te va a cambiar, sino la confianza en el que tiene que crecer en unidad y en amor dentro de la iglesia. No hay nada nuevo, hermano, en el Evangelio. No hay nada que se le pueda añadir al Evangelio. El Evangelio es el mismo. Cristo salva y Cristo santifica a sus hijos. Y solo lo hace Él. Y nada más que Él. Y no necesita nada más que el poder suyo para hacerlo. Y todos los santificados en el cielo fueron obra exclusiva de la labor y de la gracia de Cristo en ellos. Amén. ¿Están conmigo o no? Vuelva a saludar al que está a su lado, hermano, porque veo algunos hermanos que el calor les está afectando allí. Salúdelo ahí, despiértelo. Hermanos, esta iglesia hace calorcito, ¿no? Ustedes saben que somos una iglesia muy humilde y el lugar pues nos da para esto. Pero algún día tendremos aire acondicionado.
Aunque si no tenemos aire acondicionado, igual glorificamos al Señor, ¿sí o no? Bien, hermanos, sigamos adelante. Allí Pablo dice algo importante. Por tanto, de la manera que habéis recibido, ¿sí notan allí? Al Señor Jesucristo. ¿Qué es recibir al Señor Jesucristo? Es creer, es aceptar, es rendirse ante la verdad del verdadero mensaje del Evangelio y la persona de Jesús. Es creer todo lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, especialmente su obra salvadora, su obra santificadora, y eso que nos lleve a no solamente saberlo y reconocerlo, sino a humillarnos y a tenerlo a Él como Señor. Es rendirnos por la fe al señorío de Cristo. Eso es recibir a Cristo, bíblicamente. Primera de Corintios 15:1 dice algo así. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí nos resume ese 1 Corintios 15, 1 al 4, lo que es el mensaje del Evangelio que debemos creer para recibir a Cristo, ¿sí? En el versículo 7 leamos, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo usa dos figuras que hablan del fundamento de la vida cristiana, arraigados y sobreedificados. Lo que Pablo ha venido diciendo es que estemos unidos, para que unidos seamos fortalecidos, y siendo fortalecidos pasen dos cosas: resistamos el error, que siempre va a haber error a nuestro alrededor, que nos va a querer tentar para apartarnos de la confianza en el Señor, añadirle cosas al Evangelio, o buscar nuevas alternativas que simplemente van a deshonrar al Señor, y también para que juntos, usando los dones que Dios ha dado a la iglesia, no independientemente, sino juntos, unidos, podamos crecer en el conocimiento de la verdad revelada, de los misterios que están en la palabra de Dios y que son los que nos van a hacer crecer en la vida cristiana. Pablo les ha hecho una advertencia y les ha dicho, ojo, porque sí hay engaño, y los engaños son falsedades, y ojo, porque los engaños vienen en buen empaque, usan palabras persuasivas, estos hombres falsos, para engañarlos. Así que tengan cuidado, porque el engaño no es evidente, el engaño es engaño porque no lo percibe uno inicialmente, después se da cuenta, si es que Dios le da la gracia, de que estaba en un error. Entonces Pablo les advierte eso. Y ahora Pablo finaliza diciéndoles, pero sin embargo recuerden que estoy muy alegre, muy contento, porque ustedes han permanecido firmes en la fe. A pesar de que estas amenazas, ustedes no se han extraviado. Por lo tanto, hermanos, sigan así. ¿Y estén qué? Arraigados y sobreedificados ¿en quién? En Él. Y confirmados en la fe. Pablo allí les está diciendo, la palabra arraigado, podríamos decir que es echar raíces, una palabra que viene de lo agrícola, ¿no? Siendo plantados en Cristo, recuerden que de Él proviene nuestro alimento espiritual y los frutos que damos. Entonces estar arraigados es echar raíces en Cristo. Y sobreedificados quiere decir que siendo Cristo nuestro fundamento, constantemente estemos creciendo hasta llegar a ser como Él. O sea que Pablo aquí, en palabras sencillas, lo que está diciendo es: ustedes tienen que echar raíces y ser sobreedificados en la verdad de Cristo, para que todo lo que vivan, todo lo que sea en su vida, todo lo que ustedes logren hacer, sea con ese fundamento que es la verdad de Dios y la verdad de Cristo. Amén. Hermanos, hay algo que me gusta allí al final, dice: así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, la consecuencia de una vida confirmada en la fe es la gratitud y la alabanza, porque el Evangelio verdadero nos satisface. Hermanos, a veces los cristianos bíblicos parecemos muy serios porque pues no tenemos grandes espectáculos de música ni nada de esas cosas, y algún otro tipo de cristiano podría decir: oye, son como amargados, ¿no? ¿Sí? Ellos no tienen espíritu de gozo, no se la pasan riéndose. Pero no hay nada más alejado de la realidad. Si alguien tiene que estar contento, somos los cristianos que hemos comprendido la verdad de Dios y estamos siendo sobreedificados y arraigados en la verdad.
Hay gozo en nuestras vidas. Nuestros cantos, aunque no sean bullosos, tienen que ser muy alegres. Y nuestra vida tiene que abundar ¿en qué? En acciones de gracias. Ahorita que pasé por esta época difícil en cuanto a enfermedad, la verdad nunca había estado tan enfermo en mi vida, y habían días muy complicados. Créanme que yo pude experimentar esto, créanmelo, hermanos. Y no de mí, sino de la gracia de Dios. Porque yo encontraba razones para darle gracias a Dios en medio de esas dolencias que tenía mi cuerpo. Y decía, Señor, gracias por tantos momentos buenos que he vivido, o que viví, sin estos dolores, porque aunque hoy los tengo, fueron más los que tuve, o he tenido, sin este tipo de dolencias. Y podía valorar lo que era poderse comer un buen plato un poquito de comida, porque no comía mucho. Porque a veces uno come mucho y ni siquiera lo saborea. Pero yo le decía, Señor, gracias porque puedo comer eso, porque había días que no podía comer. Y decía, gracias, Señor. El cristiano tiene que abundar en acciones de gracias. En medio de cualquier circunstancia. Y se lo repetimos a la gente y la gente no lo hace. Porque no son hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios sí encuentra razones para dar gracias al Señor por todo. Un hijo de Dios no es una persona amargada. Un hijo de Dios es una persona contenta. Es una persona alegre. Pero no con una alegría tonta de la que promete el mundo. Veas que ahorita en el Día de la Madre o en cualquier otra festividad se divierten bailoteando y tomando y haciendo cualquier estupidez de esas. Sino es la alegría permanente de un corazón satisfecho ¿en quién? En Cristo. Le pregunto, ¿su corazón está satisfecho en Cristo? ¿Usted está agradecido con el Señor por lo que está viviendo ahorita, sí o no? Bueno, yo sí espero que sea así. Hermanos, no necesitamos más para el crecimiento cristiano que una relación con Jesús. Él es todo lo que necesitamos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo y nos lo va a seguir insistiendo a través de esta epístola. ¿Cómo tenemos una relación con Jesús? A través de la palabra, a través de la oración, teniendo conciencia constante de su presencia en nuestra vida. Es que es una relación real. Que Cristo no se quede en las hojas de tu Biblia o en las hojas de tu cuaderno de tomar apuntes. Cristo está presente en cada vez que vamos a la Biblia y la estudiamos, allí vemos a Cristo y nos gozamos en Él. Y cuando oramos, estamos hablando con nuestro Padre y podemos hablar con Él con confianza y amor. Porque Él es nuestro Padre, es una relación, hay comunicación. Dios nos habla por su palabra y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. A eso es una relación. Y también estamos conscientes de la presencia de Cristo todo el tiempo en nuestras vidas, porque a donde vayamos sabemos que Él está con nosotros y Él está en nosotros. Por lo tanto sabemos que Él nos acompaña. Qué relación tan fuerte y tan maravillosa es esta que tenemos con Cristo. Así es que tú tienes que crecer y así es que tú estás creciendo. Tú no necesitas nada más, sino a Cristo mismo. Los falsos maestros ofrecían atajos para mejores experiencias cristianas. Ellos le decían, no, usted no tiene que esperar tanto, váyase a tal retiro, haga tal cosa y verá que eso, el poder de Dios se va a derramar. Hablándolo en el lenguaje de hoy, ¿no? Ellos usaban otro tipo de expresiones. Nosotros tenemos que ser pacientes. Porque a quien Dios está formando en nuestra vida es tan maravilloso que no puede ser formado en unos años, ni en unas décadas. Tiene que ser formado a lo largo de ¿qué? De la eternidad. Si Cristo está siendo formado en nosotros, no es cualquier cosa. Entonces tú tienes que ser paciente y perseverar en la verdad. No buscar atajos como los que prometían estos falsos maestros, sino perseverar en la verdad del Evangelio. Hermanos, tenemos que preservar y alimentar la unidad en el Evangelio, para que todos seamos beneficiados en nuestro crecimiento. Hermanos, si tú has andado alejado de la iglesia, únete a la iglesia, únete a los hermanos, crece con ellos, que juntos, hermanos, allí donde está la iglesia reunida, donde está la iglesia alabando al Señor, donde la iglesia está estudiando, allí está la presencia, la bendición de Dios. Cuando decimos que debemos estar unidos en el Evangelio es muy importante, porque a veces lo que nos une o une a muchas personas más bien son sus gustos. Miren, la gente no tiene que gustar la misma música que a ti, o no le tiene que gustar el mismo equipo que a ti te gusta para estar unidos, ni tiene que tener la misma tipo de educación o los mismos gustos alimenticios, no sé qué decir, para estar unidos. Lo único que tenemos que tener en común, y es lo más importante, es la misma fe en el Evangelio.
Y en esa fe es que tenemos que fortalecer nuestra unidad. Eso es lo que nos une. Hermanos, seamos cristianos de contenido, de doctrina, no superficiales guiados por emociones, ni por formas o palabras persuasivas. Si tú eres un cristiano inmaduro, que está esperando ver cosas o sentir cosas, tú vas a ser engañado y seducido. Pero si tú eres un cristiano maduro, que sabes que Dios está haciendo una obra maravillosa en tu vida por su gracia, vas a permanecer firme en la verdad de Dios. Hermanos, finalizo diciéndoles que nuestro amor por la iglesia se debe manifestar en una sana preocupación por los hermanos, exhortándoles a ellos sin indiferencia. Pablo se preocupaba por la iglesia. ¿Te preocupas tú por la iglesia del Señor? Pablo les advertía a los hermanos de la iglesia. ¿Exhortas tú a los hermanos? ¿Los animas y los corriges? Pablo se alegraba en la iglesia. Te pregunto, ¿tú te alegras en la iglesia? ¿En la congregación donde Dios te ha colocado? ¿En las personas que Dios te ha puesto al lado como creyentes para que les ayudes en su edificación? ¿Hay alegría en tu corazón? Yo nunca entiendo, y bueno, una iglesia como esta, una iglesia bíblica, no hay lugar para eso, pero hay gente que a veces está en una iglesia. Mira, a veces yo me encuentro cristianos de otras iglesias, les comento. Algunos se acuerdan de mí, me dicen pastor todavía. Pastor, y cuando me los encuentro, yo no les digo nada, ni les pregunto nada. Y empiezan a hablarme mal de sus iglesias. Créamelo. No, es que allá yo no sé qué, y esto allá se volvió. Y yo le pregunto, ¿y usted se congrega ahí? Sí, yo me congrego ahí. Y le digo, ¿y usted ha hablado con su pastor? No, porque es que, a ver. Yo le pregunto una cosa, o tú hablas con tu pastor y la cosa cambia, o tú te sales de esa congregación, pero ¿para qué te haces un mal ambiente? ¿Y para qué le haces un mal ambiente a los demás? Tú no amas esa iglesia. No hay que hacer telenovela. Si somos parte de una congregación, quiere decir que vamos a sufrir a los hermanos, pero también los vamos a disfrutar. Porque somos todos fallamos. Necesitamos entender que si Dios nos colocó en un lugar es para bendecirlo y no para maldecirlo. Hermanos, que tu preocupación y tu amor por la iglesia sea sincero. Amén. Entonces hoy hemos aprendido que hay que amar a la iglesia. Y la iglesia es la iglesia universal, pero prácticamente, de una manera práctica, es la iglesia local donde Dios nos ha colocado, nuestra congregación. Congréguese, bendiga la iglesia, sea generoso con la iglesia, ayude al hermano necesitado, esté dispuesto a servir, esté dispuesto a aconsejar al hermano que está mal, o al que está bien animarlo y a gozarse con él. Ame la iglesia y verá que usted será fortalecido. Amén. Oremos al Señor. Padre, en esta preciosa mañana